Bueno, tiene la gentileza de atendernos para arrancar el programa Ariel Borestein, que es el autor del libro Don Julio. Es un perfil, una biografía, una semblanza de Julio Grondona que digamos que tuvo hasta el tino de morirse en el momento indicado. Se ve que tenía algún contacto celestial o en el Venite ya. o infernal y le dijeron, che, rajá porque esto se pudre todo. Vimos en la semana este desembarco cinematográfico al estilo del Padrino, de película de Coppola, de los muchachos del FBI, con la Fiscalía General de Estados Unidos, con su dedo acusador, todo el desquicio que en un ratito nos va a contar bien Gonzalo Vilar. Pero bueno, salió Humbertito, también dijo, papá ya me había dicho que había cosas raras. Bueno, ¿quién era don Julio Grondona, esta persona que todo el mundo tiene caracterizada como si fuera el Padrino, ¿no? Pero hasta ahora no se le había encontrado nada, ni siquiera clavos falsos en la ferretería. Ariel, buenos días, Luis Fontoira te saluda, ¿cómo te va? Hola, buen día y gracias por el llamado. Bueno, ¿quién era Julio Grondona? Bueno, como venías diciendo, en realidad él se jactaba de haberse retirado invicto, y efectivamente, de haberse retirado 2, 3 partidos después, no hubiese quedado invicto, porque obviamente Julio Grondona era uno de los hacedores de la relación entre fútbol, negocios y política, que de alguna manera entró en crisis, no que entró en crisis, que explotó, diría yo, con lo que pasó esta semana, porque en realidad en crisis, por poner un ejemplo, ya había entrado en el 2001 con la quiebra de ISL, que era la empresa que gerenciaba la televisación y el marketing de la FIFA a nivel mundial, y que por poner un ejemplo de lo que era Julio Grondona, fue quien se puso a la cabeza de tratar de superar esa crisis organizando un congreso extraordinario de la FIFA en el año 2001 acá en Buenos Aires en el Mundial Juvenil, que como termina con Blatter sobrino al frente de una nueva empresa de televisación y marketing. Me parece que es uno de los tantos ejemplos de quién era y cómo se manejaba don Julio. A ver, algunas preguntas muy concretas. Blatter no hacía nada sin consultarlo a Grondona. En realidad, digamos, en un sentido sí, era mano derecha, pero es como un modelo que arranca con Avalanche en la década del 70 y que el primer representante argentino que tuvo fue el marino Lacoste. Claro, el del Mundial 78. Que hizo miga con Avalanche, porque para Avalanche el Mundial 78 fue su primer mundial, su primer gran negocio. Y Lacoste llega a la vicepresidencia de la FIFA en el año 80. Grondona recién llega en el 88, y bueno, Blatter era de movida, fue mano derecha de Avalanche, y de alguna manera terminaron formando una suerte de triunvirato, que después en el 98 queda Blatter al frente, pero que los tenía a los tres como protagonistas. Segunda pregunta, este muchacho Bursaco que tiene pedido de captura internacional, pedido de extradición, ¿era un pollo de Grondona? O sea, para explicar a Bursaco hay que explicar a TIC y no hay forma de explicar TIC sin Grondona. Cuando explota el negocio de la televisación en el fútbol a nivel mundial, en realidad el que lleva la idea y el negocio es Carlos Heller, que acerca una empresa, en ese momento vicepresidente de Boca, que acerca una empresa que se llamaba Dorna, española. Y Grondona ve cómo es el negocio y dice, vamos a hacer esto, pero lo voy a hacer yo. Claro. Y con Carlos Ávila, que era el que estaba a cargo de fútbol de primera, recordemos que en ese momento todavía era fútbol diferido, claro, y que era una empresa de segundo orden con la que había empezado. Se puede decir que fue una sociedad desde el principio. Bueno, en determinado momento Ávila entra en desgracia con Nofal, después por esa vía entra Bursaco, pero más allá de los detalles, no hay manera de separar a TIC de Grondona y por supuesto a Bursaco de Grondona. Ariel, ¿vos creés que después de todo este affair que estamos asistiendo, bueno, la reelección de Blatter y demás, esto va a seguir horadando lo que es la mafia, por así decirlo, del fútbol internacional, o es algo que va a quedar así, lo van a barrer abajo de la alfombra y acá se acabó, y en tal caso también, ¿qué lo motiva a Estados Unidos a entrar tan fuerte en este tema? Yo creo que a juzgar por quiénes son los contendientes por arriba, en el mejor de los casos lo que se puede llegar es a emprolijar un poco, pero no a cambiar. ¿Por qué? Porque por poner un ejemplo, la UEFA con Platini, en España casi no termina el campeonato, pues se están matando por cómo se reparte los derechos de televisación. En el fútbol europeo reinan los fondos de inversión cataríes,
en equipos ingleses o franceses. En Italia cíclicamente hay escándalos que terminan con la Juventus en el descenso por compra de referí, de partido. Entonces a lo que voy, que no es un modelo corrupto solamente por un problema, si se quiere, técnico de funcionamiento, sino que son tan grandes los negocios de los multimedia a nivel mundial, de las empresas de marketing y de la propia política, que es consustancial del funcionamiento de, si se quiere, de cualquier negocio tan pesado, pero en este caso al tener que ver con la industrialización de un hecho cultural y deportivo, adquiere ribetes específicos, pero a mí lo que no me gusta es hacer signo de corrupción a Grondona porque si no sabes inglés y si venís de Sarandí, inevitablemente te vas a corromper, a diferencia de las empresas multinacionales que son serias. No, o sea, así se maneja el mundo de los negocios por una licitación, o sea... Pero Ariel, Gonzalo Vilar te saluda. Se habla también de don Julio en varios archivos y en varias cosas como el ideólogo, quizás, no de ejecutar los planes, sino de llevarle la idea a la FIFA por cómo se movía la AFA con respecto a los negocios, y además con esto va a hacer ingresar a países hiper subdesarrollados para ganar votos y para poner plata, etcétera. Eso, ¿hay algo de cierto en eso, o no? Sí, de hecho en Argentina... Pero por eso, a lo que voy, esa es la parte específica, si se quiere, de la construcción de poder. Pero a lo que voy, que el manejo corrupto no se puede disociar de la cantidad de intereses que hay en juego de tipo económico y político. O sea, es una pelea entre tiburones. En ese marco, la especificidad de Grondona es que tuvo una habilidad muy particular en cómo hacer para él quedar al frente de los negocios a nivel nacional e internacional, con la suficiente capacidad de hacer participar del juego a los grandes intereses económico y político, pero sin que se lo lleven puesto a él. Ahora, ¿y por qué se habla del príncipe Ali, este muchacho el árabe, como una especie de cambio para la FIFA, si realmente era un tipo que estaba vinculado desde antes, que era el presidente de la Federación Jordana y que fue casi vicepresidente de FIFA también? Es que a eso vuelvo de si se quiere, la pregunta inicial de si va a cambiar algo o no. Por ahí yo opino que no. Ahora, ¿por dónde puede cambiar? Sin ir más lejos, en el Mundial 2014 en Brasil la gente se pudrió, hizo manifestaciones contra el Mundial. Y nadie puede creer que en Brasil no quisieran organizar un Mundial y disfrutarlo, porque es un pueblo tan futbolero como el nuestro. El problema es que la gente ya empieza a ver que se llevan puesto al juego. O sea, vos vas a un Mundial que, sin ir más lejos, Cristiano Ronaldo llega prácticamente completamente desgastado, porque 2 días antes estaba terminando la final de la Champions y toda una temporada, cuando antes, previo a un Mundial, había un par de meses para que los jugadores pudieran descansar y volverse a poner a punto, porque el Mundial partía de ser un hecho deportivo. Sí, incluso ahora están cuestionando el Mundial de Italia, ¿no? Saltó un senador italiano hablando de irregularidades en el Mundial de Italia. El de Corea es el problema. Sí, el de Corea, que cómo beneficiaban los árbitros a Corea y en ese caso perjudicaron a Italia y a España, pero por eso salta todo en función de que la gente también empieza a pudrirse. Entonces, eso sí genera expectativa de que desde ahí pueda surgir una nueva dirigencia con ideas nuevas que vayan más en el sentido de refundar al fútbol sobre bases que tengan que ver, sin ir más lejos, en la Argentina. ¿Puede haber una cosa muy distinta a Grondona si los 3 precandidatos a presidente más importantes van al programa de Tinelli y le dicen que tiene que ser presidente de la AFA? O sea, Tinelli de forma puede ser distinto a Grondona, pero de contenido es el show y la televisación. No, o sea, antes de entrar a la AFA armó el Badajoz en España. O sea, ¿qué tiene que ver con los intereses genuinos del deporte? O sea, no sé si me explico a dónde voy, claramente. Digamos. Ariel, me imagino que le habrás pedido a la editorial que haga una reimpresión del libro urgente y lo pongan arriba de todas las mesas, ¿no? De las librerías. Bueno, la editorial obviamente lo está jerarquizando. Nosotros hicimos una revisión ampliada el año pasado después de la muerte y bueno, yo agradezco las charlas con ustedes y con otra gente que considera valioso la investigación de su momento, retrabajar el año pasado para ser materia de consulta y de tratar de entender efectivamente esto, ¿no? ¿Qué pasa y para dónde puede ir algo que es muy sensible
al deporte y a la cultura, básicamente futbolera, de mucha gente. La última, Ariel, desde algunos de medios de comunicación que curiosamente son y fueron socios de TIC, están tratando de poner el foco no en ese escándalo, sino precisamente en cómo puede salpicar esto al fútbol para todos. Es curioso, ¿no? Porque uno mira, no sé, TN o los medios del Grupo Clarín, que inmediatamente, en vez de decir de la mancha esta de TIC y que fueron obviamente socios, están buscando ver cómo le pegan a fútbol para todos. ¿Vos crees que este escándalo llega a salpicar lo que es fútbol para todos? A ver, a mí me parece que lo que decía antes, Grondona tuvo la capacidad de permanecer integrándose y separándose del poder económico y político de acuerdo a las circunstancias. En determinada época fue ultra neoliberal y codificaba los partidos de fútbol, se asoció al menemismo. En otra época supo leer los cambios y se asoció al gobierno con el fútbol para todos. Entonces, en realidad, todo el mundo estuvo vinculado a Grondona en determinado momento, pero obviamente hay intereses en que todo el mundo se trata de despegar. Yo creo que es categórico que Clarín no se puede despegar porque fue parte del comienzo del negocio del fútbol con Grondona. Después obviamente hubo una ruptura y bueno, y el gobierno a su vez tuvo muchas discusiones en su momento con Grondona, pero después en el marco de su pelea con Clarín terminó de alguna manera despidiéndolo con la propia presidenta en el velatorio. Entonces me parece que de ambos lados tienen dificultades para separarse porque en el caso de Clarín fue socio, en el caso del gobierno usó o tuvo una relación con Grondona en el marco de su pelea política con Clarín, pero que fue a costo de alguna manera de blanquearlo a Grondona. Perfecto. Ariel Borestein, autor del libro Don Julio, gracias por este contacto en la mañana de Radio Cooperativa. Muchas gracias a ustedes por la charla. Hasta luego.